Isaac Orobio de Castro, época Ajaronín, año 1617 al 1687. Fue un filósofo, médico y apologista de la religión judía portugués. Siendo todavía un niño, fue llevado a Sevilla por sus padres, que eran marranos. Estudió filosofía en la Alcalá de Henares y llegó a ser profesor de metafísica en la Universidad de Salamanca. Posteriormente, se dedicó al estudio de la medicina y llegó a ser un prácticamente popular en Sevilla, y médico ordinario del duque de Medina Celi y de una familia casi emparentada con el rey. Cuando estaba casado y era padre de familia, de Castro, a instancias de un sirviente al que había castigado por robo, fue denunciado ante la Inquisición como partidario del judaísmo y arrojado a un oscuro y estrecho calabozo, donde permaneció durante 3 años, sometido a las más espantosas torturas. Como negó persistentemente los cargos, finalmente fue puesto en libertad, pero obligado a abandonar España y a llevar el San Benito o prenda penitencial durante 2 años. Posteriormente se trasladó a Toulouse, donde se convirtió en profesor de medicina en la universidad, recibiendo al mismo tiempo que Luis XIV el título de concejal. Pero cansado finalmente de la hipocresía y el disimulo, fue a Ámsterdam alrededor del año 1666 y allí hizo una confesión pública de judaísmo adoptando el nombre de Isaac. En esa ciudad de Castro continuó el ejercicio de la medicina y pronto se convirtió en una celebridad, siendo elegido miembro del directorio de la Congregación Portuguesa y de varias academias. Murió en Ámsterdam. Esther, su esposa, murió el 5 de julio de 1712. Fue un autor prolífico. Su obra titulada Sertam Philosophium Purgatum Veritatis Divina Naturalesses Adversarium es una obra pública en la que Castro ataca a la ética de Spinoza, con quien mantuvo correspondencia. Todos los demás escritos de Castro, como la traducción de anterior, aún se conservan manuscritos. Ellos son Prevenciones divinas contra la vana idolatría de las gentes, Explicaciones del profeta Isaías capítulo 53, Tratado que explica la profecía de las 70 semanas de Daniel, Epístola investigativa contra un judío filósofo médico que negaba la ley de Moisés y siendo ateísta afectaba la ley de la naturaleza. Las discusiones de Castro sobre el cristianismo con el predicador holandés Philip van Limburg fueron publicadas por este último en la obra titulada De Veritate Religionis. Mucho después de la muerte de Castro, un judío llamado Enríquez publicó una supuesta obra suya en francés con el título Israel Vengue, afirmando que había sido escrita originalmente en español. Ha sido traducida al inglés por Grace Aguilar en el año 1839. Las diversas ramas de esta familia son todas de origen español y portugués. Algunas han seguido llevando el nombre simple de Castro, otros son conocidos como de Castro Osorio, de Castro Sarmento, de Castro Castello Osorio, Pereira de Castro Vieira, Pinto, Rodríguez de Castro, Orobio de Castro Paz, Enríquez de Castro, etc. Esta familia tuvo muchos miembros notables, entre ellos Abraham de Castro, Adolfo Dacinger de Castro, Cat de Castro, Noli de Castro, Shaul de Castro Lozano, Samuel de Castro, entre otros.